Y a ver, que tú, aunque parezca que no, y además siendo romana, tienes un alma totalmente infantil. Sí, bueno, infantil en el sentido de que yo veo un niño subido al escenario y ya solo por el hecho de estar subido al escenario ya me muero de emoción. Claro. Esto desde siempre, y además con niños desconocidos, o sea que no necesariamente tienen que ser mis hijos ni nada de eso, sino un niño subido al escenario. Y claro, desde que David Serrano... Buenos días, bueno, querido. David, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, y enhorabuena porque está medio equipo ya feliz porque han visto sus niños, han salido encantados de Matilda. Bueno, pues muchas director, gracias. Le presentamos de, entre otros muchísimos trabajos, de Billy Elliot y de Matilda, que está ahora en el nuevo Teatro Alcalá, pues me ha hecho el favor a mí personalmente de subirme a unos niños profesionales al escenario, lo cual a mí ya me vuelve loca. Me volvió loca Billy Elliot, lo dije a todo el mundo aquí. Y ahora llega Matilda, que ya es el reto de los retos, porque si Billy Elliot era muy complicado, aquí tenemos un musical que viene con un gran éxito desde Londres, lleva ya muchísimos años programado, donde la dificultad, entre otras cosas, es que el 50% del reparto son niños. Sí, y además son muchos niños, porque nosotros tenemos 6 grupos distintos de niños y 7 Matildas, que solo hacen 1 o 2 funciones a la semana. Justo cambió la ley hace unos meses, porque cada comunidad autónoma tiene una ley diferente sobre cómo pueden trabajar los niños y demás. De hecho, cuando rodabas una película, generalmente te ibas o a Guadalajara o a Toledo, porque en Castilla-La Mancha te permitían rodar más horas con los niños que aquí, bueno, pero eso cambió. Lo que tienes que decir es que haces la voz kids, que te dejan lo que sea a cualquier hora. Bueno, eso, pero vamos, a nosotros no. No, ya. Entonces, no, lo digo por la diferencia que hay, escandalosa, entre lo que se hace con los niños en la tele y lo que te dejan hacer en el teatro. En teatro, desde luego, nos dejaba un poco, pero cambió la ley, pero claro, cambió la ley cuando estábamos a 4 o 5 meses de estrenar. Entonces no íbamos a echar a la mitad de los niños. Claro. Me parecía una crueldad que no tenía ninguna razón de ser, ¿no? Así que nos quedamos con los 6 grupos de niños más las 7 Matildas, con lo cual tenemos a casi 60 niños a los que ha habido que formar y aprenderse los nombres de los 60, que quizás sea lo más complicado. Como colegio, ¿no? Entonces. Sí, totalmente. Oye, David, yo recuerdo cuando lo de Billy Elliot, que lo que más nos chocó al contarnos tú toda la estructura es que habías creado una escuela. Sí. Que además luego se ve, porque claro, los niños han crecido y ahora están muchos de ellos haciendo unas obras musicales, es decir, hay una cantera de musical en Madrid ya de un nivel impresionante y fue, porque claro, es que empezaron de niños muchos. Sí, en Billy Elliot montamos la escuela 1 año y medio antes del estreno de la obra y Matilda hemos hecho lo mismo. Desde año y medio antes del estreno montamos una escuela para formar a los niños de Matilda. O sea, ¿no es la misma? No, porque nosotros montamos cada escuela en función del musical, enfocado al musical. Por ejemplo, en Billy Elliot tenían que bailar clásico, aquí en Matilda no, aquí tienen que bailar más moderno, hip hop, entonces las clases de baile van más enfocadas en esa dirección. Y lo que decías, muchos de los chicos que, bueno, prácticamente todos los que estrenaron Billy Elliot están haciendo ahora no solo musicales, series de televisión, películas, protagonizando un montón de cosas y la verdad es que, joder, de hecho, para mí es muy bonito verlo. Me encanta porque los llaman los Billys, o sea, los Billys es todo, ¿no? Bueno, una y el talentazo que viene ahora con estas de Matilda, porque los de Billy los cogimos con 11, 10, pero es que en Matilda tenemos a niñas de 8 que empezaron con nosotros con 6 años y pico, que casi no sabían ni leer algunas. Entonces, eso, bueno, yo se lo digo ahora a los Billys cuando los veo, digo, mira, prepararos porque es la generación que tiene 4 o 5 os va a jubilar ya. ¿Van porque quieren ellos o porque quieren las madres? Porque quieren ellos, O sea, para ellos ir a este tipo de escuelas, como la nuestra, es ir al parque de atracciones, porque además se encuentran con unos niños que les gusta exactamente lo mismo que a ellos. Entonces, y es muy emocionante verlo porque están 4 horas o 4 horas y media, y ahora que estamos tan preocupados con las pantallas, que si los niños y el iPad y el iPhone y tal, no echan de menos nada digital, o sea, están ahí bailando, cantando, actuando y se lo pasan como no sé, como si estuvieran en el parque de atracciones, de verdad. Que son vocaciones muy tempranas, realmente, que aparecen y... A mí me choca que cuando ibas antes a Estados Unidos, tú veías, por ejemplo, pues en cualquiera de las grandes comedias, La Bella y la Bestia, por ejemplo, veías que había una escuela que era envidiable. Porque en España veías que había uno, hombre, estoy acordándome de Jesucristo Superstar, que estuvo muy bien, está muy bien Camilo, estaba muy bien luego Pedro Ruiblas, estaba muy bien Ángela Carrasco, pero eran 3 o 4. Pero la estructura,
pues era como cuando salían los godos en lo de Don Mendo, todos así y así, ¿no? Y en cambio en América veías que hasta el que estaba al final y salía 3 minutos tenía una formación impresionante. Claro, pero... Y eso es lo que ha cambiado en España. Pero es que por nacer en Wisconsin, yo siempre lo digo, por nacer en Wisconsin no eres más listo, ni sabes cantar, ni sabes bailar. O sea, la única diferencia entre Estados Unidos e Inglaterra y nosotros es que ellos se formaban y nosotros no nos formábamos. Desde hace 10 años, mucho antes de Billy, la gente ya empezó a formarse mucho más. Cuando empezamos a hacer el primer casting para Hoy no me puedo levantar, era imposible encontrar un bailarín que además supiera cantar, o si lo encontrabas era 1 o 2. Ahora mismo haces un casting y hay muchísimos bailarines que ya saben cantar, que saben actuar, y estos niños ya, ni te cuento, claro, cuando vayan a tener 25, 30 años van a ser súper top. Hay muchos profesionales ahora mismo en España que podrían estar trabajando perfectamente en Inglaterra o en Nueva York. Bueno, pero de hecho sí hay escuelas. Es verdad que, digamos, cuando montáis Matilda o Billy Elliot, trabajáis con esos niños tal, pero hay una escuela que es la de Son Producer, claro, que está aquí, al lado del Retiro, que es una escuela de musical. ¿Dónde? A partir de montar la escuela de Billy Elliot, Marcos Cámara, el productor, y Juanjo Rivero, otro productor, decían, ¿y por qué no aprovechamos todo lo que hemos aprendido al montar esta escuela de Billy y montamos una escuela de teatro musical? Y empezaron con 40 alumnos de menores de 18 años y este año ya hay 400 niños entre 6 años y 18. Y luego aparte hay un grado de teatro musical profesional que van 6 horas todos los días a dar clases y claro, pues cuando terminen dentro de 5 años van a estar muy preparados. Es que eso es lo que subirá el nivel. Claro. Oye, y a ver, así entre nosotros, les enseñáis a vocalizar. Claro. Porque es que una de las cosas insoportables de las series españolas es que no vocalizan. Porque y hay que verlos con subtítulos, como si fuera mexicano. Porque se ha creado esta idea absurda de que si hablas bajito y rápido, eres más natural. Y es absurdo, es mentira. Mentira, aparte que vas al teatro, no vas a la vida corriente. Pero bueno, además aquí, Federico, una de las enormes dificultades de Matilda es que la protagonista, la Matilda, pues tiene una serie de monólogos, creo que hasta 4 monólogos. 4, ¿verdad? Monólogos que tiene que hacer una niña, bueno, pues... pues la más pequeña que tenemos tiene 9 y la mayor 11, o sea mayor 11, o sea que no es nada... Monólogos de unos 4 o 3 minutos y eso es muchísimo, estar dándole... Mucho. Y encima son monólogos que van con una partitura y tienen que ir clavados con la música. ¿Y en los niños existen los egos, como ocurre con los adultos? A esas edades todavía no. Por mi experiencia, la rivalidad, el ego, empieza a surgir a partir de los 16, 15, 16. En la adolescencia todo se estropea. Sí, la adolescencia. Es muy bonito porque, claro, me parece pedagógicamente difícil. Estás trabajando con 60 niños que has elegido, de los cuales, pues bueno, luego vas a tener 60, pero una selección de 60 a partir de unos 700, 800 que hemos visto. Entonces ya los 60 que elegimos antes de formarlos ya tienen 2 cosas: algo de talento y 2, una cabeza bastante amueblada. 60, y eso también lo tenemos en cuenta cuando los elegimos. De esos 60, David, tú vas a tener que repartir los papeles. Y hay papeles protagonistas, está Matilda, y luego hay papeles, bueno, más pequeños o tal. ¿Cómo, me gustaría que nos contaras, que yo ya lo sé, cómo haces eso? Porque es algo muy delicado. Es verdad que con 10, 11 años, pues a lo mejor no tienen un ego como el de un chaval de 15. Pero todas quieren ser Matilda, sobre todo las niñas. Todas quieren ser Matilda. ¿Cómo lo haces? Lo que hicimos fue... nosotros le dimos unas características a cada personaje, a los chiquititos también. Entonces hay una que se llama Lavender, que es su mejor amiga, entonces tiene una serie de características. Otra que se llama Hortensia, que tiene otra serie de características. Entonces se lo contamos eso los días anteriores e íbamos anunciando qué personaje hacía cada uno, mezclándolos con las Matilda. No decíamos, si Matilda van a ser estas 6, sino, y tú vas a ser Lavender, bien, tú vas a ser Hortensia, bien, tú vas a ser Matilda, bien, tú vas... Entonces no le dábamos importancia a que fuera Matilda. Entonces se quedaron un poco aturdidos y todo les parecía bien, ¿no? Porque tenían su papel. Tenían su papel y sabían lo que iban a hacer. Eso era importante, que se sintieran también útiles y que iban a participar mucho en el musical, porque es la verdad, es que tienen mucha participación. Es que los niños salen en 4 números musicales que son un montón. Sí. Y entonces, bailan mucho, y bailan un montón. Rápido. De hecho, bailan más que Matilda. Matilda
afortunadamente para los que lo hacemos, en el libreto no participan 2 números musicales, con lo cual ese tiempo que le dedicas a esos 2 números musicales con todo el elenco, puedes centrarte en los cuentos y los monólogos. Los niños están bárbaros, pero hay un personaje, ¿verdad, Ayanta, el de la directora del colegio, que se lleva absolutamente todo tipo de comentarios, risas, y acabas incluso indignada con ella, ¿verdad? Y dices, pero ¿cómo puede ser tan mala? Que es una Rottenmeier. Bueno, es que es la clásica estructura de Roald Dahl, ¿no? Donde la mala es mala, pero tiene un punto muy cómico también, claro. O sea, sí, los personajes adultos también son súper interesantes y muy divertidos, porque no es un musical solo para niños, ni mucho menos, ¿eh? O sea, es un musical que tiene, o sea, tiene su público adulto también. Claro, Roald Dahl no escribe solamente para niños, tú puedes leer los libros de Roald Dahl. Tiene muchas capas. Y tiene muchas capas, y el musical también las tiene. Y este personaje, que además interpreta a un hombre siempre, yo creo que es uno de los mejores personajes de la historia del teatro musical, ¿no? Es una especie de mala, malísima, que no tiene, no sé, ningún atisbo de bondad en ningún momento. Maléfica. Y tiene además 2 supernúmeros. ¿No? Sí. O sea, es este tipo de Pero es tan bruta este personaje, lanzadora de martillo, o sea, es que lo tiene todo, ¿no? Entonces agarra a los niños y los tira como si fuera un martillo también. De hecho, hay un momento que un niño vuela. No lo cuentes. No lo cuento. Que en Navidad va a estar abierto, ¿no? En Navidad hay que coger ya entradas para ir en Navidad a verlo. No sé si habrá salido ya a la venta, pero saldrá estos días, sí, claro. Sí, además es mejor cogerlo. Bueno, rápido. además esta mañana he oído que ya está Madrid otra vez funcionando, que este fin de semana ya se han batido todas las marcas y que hay muy buena previsión para Navidad. Y venir a Madrid, ir al musical es ya lo mismo. O sea, nadie viene a Madrid que no vaya a un musical. Este fin de semana hemos sentido por primera vez que habíamos vuelto a tiempos de la... O sea, que también lo habéis tenido. A tiempos pre. Sí. El domingo estuvo lleno las 2 funciones, el sábado también, la segunda, la primera muy poquito por vender. Y hemos sentido de verdad que Mamma Mía estaba llenísimo también, que se volvía a cierta normalidad ya por fin. David, que no sé cuánto durará. Bueno, esperemos que sí. En todo caso, una dirección propia, en el sentido personal, porque este musical de Matilda evidentemente tiene la partitura, la historia de Roald Dahl, pero tú añades... Sí, nosotros en SOM, cuando compramos los derechos de un musical, tienes 2 opciones: hacer réplica, que viene un director inglés o americano y te dice todo lo que tienes que hacer y es exactamente igual al montaje que se hace en Londres y en Nueva York, o puedes comprar los derechos de las canciones y del libreto. Nosotros compramos solo canciones y libreto para poder hacer un montaje que es 100% nuestro, 100% español, con escenografía nueva. Para un público que ya sabes que reacciona a unas cosas y no a otras. Sí, ¿no? Pero sobre todo porque si no la creatividad... no tiene no tiene nada creativo el otro trabajo, ¿no? Entonces nosotros sí que hacemos un montaje 100% original, en el que todo es nuestro y que además tenemos la posibilidad de que otros países nos lo compren. Oye, David, ya por curiosidad, ¿cómo empieza tu vocación? Porque esto es una de las cosas, porque claro, ahora ya te fijas, pero hubo una época en que no había. No, claro. ¿Cómo empieza tu vocación? De hecho, a mí cuando me ofrecen el primer musical, que es Escribir hoy no me puedo levantar, yo no había visto un musical en mi vida. Había visto muchos musicales en cine porque yo era muy cinéfilo y a mí me gustaba mucho el cine musical. A mí me llaman porque yo había escrito El otro lado de la cama y yo creo que no había escrito nadie un musical en cine en los últimos 25 años en España, por lo menos. Entonces, desde las de Manolo Escobar y Concha Velasco. Entonces, de repente ven que hay un loco que ha hecho una película musical y entonces me llaman para hacer No me puedo levantar y empiezo a ver musicales y me empiezan a gustar muchísimo y de hecho es lo que más me gusta hacer. Sigo haciendo cine, pero yo donde más disfruto es en teatro musical. Y eso, o sea, que es como un amor tardío de alguna manera. ¿Y lo de los niños cómo viene? Porque encima tienes que tener una cierta paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Y eso cómo lo llevas? Pues yo no había dirigido prácticamente a niños. En días de fútbol sí que teníamos un niño que se portó fatal, además, en el rodaje. Ernesto Alterio estuvo a punto de esa historia de que los niños son siempre buenos no. Es adulto, además, casi. Sí, bueno, no, ahora ya tendrá casi 30 años. Entonces, se acaba de jubilar, está con yo no le he vuelto a ver, o sea que en ningún lado, o sea que no sé si no creo que haya seguido. Entonces me llegó lo de Billy Elliot y Billy Elliot es un musical tan bueno que dije, bueno, pues tendré que aprender a dirigir niños. Es decir, yo he dirigido Matilda y Billy Elliot porque son 2 musicales muy buenos. Son 2 de los mejores musicales de los últimos 25 o 30 años. Son 2 libretos espectaculares. Y la casualidad de los 2 es que los 2 tienen niños dentro, pero has creado toda una técnica propia a la hora de trabajar con niños, ¿no? Sí, lo que he hecho ha sido elaborar un método que es siempre estamos de juego, todo es de risa, hasta que no lo es. Entonces los niños enseguida ven que cuando me pongo serio saben que estoy serio de verdad. Y tienen que trabajar. Y además ahí siempre se lo digo, esto no es el colegio. O sea, aquí
no tenemos por qué teneros. O sea, os tenemos si lo hacéis bien y os portáis bien. Si os portáis mal, aquí no volvéis. Y se lo dices y lo entienden a la primera. Pero vamos. ¿El próximo cuál? No lo puedo decir. No, pero no es de niños. No es de niños. No es de niños, no es de niños. Pero bueno, lo esperamos. Bueno. La verdad es que tenemos una temporada de lo más nutrida, porque el Son produce ahora mismo que hay Matilda, Mamma Mía, y en sus teatros también está Cantando bajo la lluvia y está también La historia interminable. O sea, son... Por lo que más llena. Bueno, sí. Habrá que ir a verlo y en Navidades qué regalazo, unas entradas para Matilda, pues sin ir más lejos. Bueno, David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros hacemos una parada brevísima y está ya aquí Bea de la Torre hoy para hablar de la crema despigmentante de Mediterráneo. Esto es muy importante. Sobre todo por las que tenemos las manchas. Y sobre todo porque los hombres llega un momento en que van apareciendo. Por ejemplo, Campechano de joven no tenía manchas. En las manos salen. Sí. Bueno, todas, salen en todas partes. Pues aquí viene Bea. Es La mañana de Federico. Es radio.